Pues yo creo que es un sistema educativo que, que hemos tenido durante muchos años, décadas, y que fue copiado de otros lugares, ¿no? No lo creamos pensando en el contexto histórico, cultural, de oportunidades de los mexicanos. Mucha gente, el 60% de los mexicanos, a sus 15, 16 años, tiene que salir a trabajar para generar un ingreso y ayudar al ecosistema económico familiar. Y nos dice el señor Diego, oigan, a mí me interesa muchísimo, está padrísimo. Yo tengo un celular, desde aquí puedo terminar. Y le dijimos, sí, sí puede. Regístrese ahí, con mucho gusto. ¿Cómo se van a poner en contacto conmigo? No, pues a través del área de recursos humanos le van a hablar. Y nos dice, híjole, es que yo no soy colaborador de esta empresa. Realmente yo llevo 20 años trabajando en esta esquina y soy el bolero. Pero me conocen todos, el guardia, los de recursos humanos, todos. Entonces para nosotros fue, híjole, ¿qué hacemos? Hablamos con la empresa, le dijimos, está el caso del señor Diego. Ah, sí, lo conocemos, pero pues por políticas no es nuestro colaborador, ¿no? No podemos hacer pues un pago por una persona que no está dentro de nómina. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que estos episodios se transmiten en Apple Podcast, YouTube y Spotify. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Muy bien. Oye, antes de arrancarnos, vamos a invitar a la gente, porque a lo mejor usted ha estado viendo algunos episodios, pues mándeselo a alguien que le interese el tema y Por que supuesto. inviten a más gente. Claro. Y es súper importante que se suscriban a nuestros distintos canales, porque así pues le van a llegar las notificaciones de los estrenos. Por supuesto. ¿No? Además, tenemos una muy amplia variedad de temas y de personas con casos, historias maravillosas, así es que no se las pueden perder. De verdad, síganos, tenemos ya un gran... Más de 50 episodios, así es que... Esta es la cuarta un temporada. gran bagaje, así que por favor, escúchenos. Y bueno, pues así como van a encontrar en el historial grandes invitados, el de hoy también lo es, por favor, preséntalo. Pues el día de hoy tenemos a Rodrigo Loesa. Él es el fundador y director de la Prepa IN, y ya nos estará contando de qué se trata su proyecto, y agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy con este proyecto tan interesante que tienes. Gracias a ti, Marilu, gracias Ernesto y felicidades por esta cuarta temporada. Seguro vamos a platicar de muchas cosas interesantes. Seguro que así será, es. Rodrigo. Muchas gracias por aceptar. Nos traes pues un proyecto muy interesante, pero nos vamos a ir a la historia, porque seguramente para llegar a lo que hoy haces, pues tiene que ver con tus raíces, ¿no? Entonces, invítanos a viajar en el tiempo, platícanos tú dónde naces, un poco de tu entorno familiar, cuántos son, y nos vas trayendo en el tiempo, por favor, para que nos platiques cuáles son tus estudios, cuáles son tus intereses, porque seguramente ahí es donde vamos a llegar al punto. A la motivación. Exactamente. Claro. Así es. Pues les cuento. Yo nací un 7 de mayo de 1995 en Ciudad de México. Estudié primaria, secundaria, preparatoria aquí en México, la universidad también. Primaria en el Colegio Junípero, luego la secundaria me cambié al Cumbres de los Legionarios de Cristo, preparatoria también en el Cumbres, y ahí tuve una decisión muy difícil acabando preparatoria. ¿Qué vas a estudiar y a qué te vas a querer dedicar, ¿no? Yo creo que es algo muy difícil para todos los mexicanos. Y de ahí tuve la oportunidad de vivir en Francia, en París, 6 meses, estudiando el idioma y bueno, la cultura un poco, y regreso con una misión clara, ¿no? Algo que siempre me había gustado es el tema social, el impacto social, el ayudar a otras personas, ¿no? Desde una posición afortunada y agradecida con mis papás. Regreso a México y me meto a la licenciatura de Administración Pública y Gobierno. A ver, te nos fuiste rapidísimo. Nos vamos a volver a regresar, nos vamos a volver porque ya estudió y ya terminó. Cuéntanos más de ti, cuéntanos de tu familia. Mencionaste a tus papás y eso es importante porque
seguramente en tu primera infancia, cuando mencionaste que cuando fuiste a Francia regresaste con un claro entendimiento de lo que querías hacer, pero ese entendimiento, yo estoy seguro, que viene de tu infancia. ¿Qué experiencia o qué motivación viste en casa, no sé si tengas hermanos, pero cómo te motivaron en tu familia, que justo te llevó a estos estudios en Francia y que concluyeron en estas aspiraciones, en tus objetivos? Platícanos un poco ¿te llevaron a algún lado? ¿Acostumbraban tus papás a ayudar a alguien en la comunidad? No sé, ¿por qué la parte social? Sí, ¿por qué la parte social? ¿Cómo fue tu infancia? A ver, platícanos. Sí, mira, qué interesante que lo preguntan, pero como que la parte educativa viene desde mucho más atrás. Mi mamá fundó un kinder que se llamaba el King's School, y bueno, ese fue mi primer kinder, y justamente apoyábamos a muchas comunidades. En Navidad siempre íbamos a diferentes municipios de Toluca, La Marquesa, sobre todo a repartir juguetes, la rosca de Reyes. Entonces, desde chiquito siempre me inculcaron esta parte, ¿no? Del lado educativo de mi mamá y de mi papá. Mi papá nació en Morelia, Michoacán, y se vino a vivir a México a los 16 años, sin conocer a nadie, pagándose él sus estudios, y trabajando en la industria restaurantera y hotelera, y empezando desde abajo. Entonces creo que justamente lo que preguntan, todo ese contexto, pues también se va formando porque mi papá siempre buscó seguir la educación, seguir capacitándose y mejorar continuamente para lograr a donde está ahorita, ¿no? Hermanos. Hermanos, sí. Tengo 2 hermanos. Uno mayor, Daniel, estudió licenciatura en Derecho, y uno pequeño, Santiago, que es chef en España ahorita. Qué rico. Oye, y cuando cuentas esto de Francia, ¿por qué Francia? ¿Qué fue lo que te motivó a irte? Digo, evidentemente te fuiste a estudiar el idioma como nos lo compartes, pero ¿por qué Francia? O sea, ¿por qué francés y no italiano, o no España, o no otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a Francia? Yo no conocía el país y siempre lo había visto pues, en la televisión, en películas, había escuchado muchos de ellos. También la cultura. A mí siempre me ha gustado la historia y saber que bueno, toda la parte de Porfirio Díaz viene de esa parte, y por el idioma más que nada. El inglés pues lo domino desde chico, y quería un reto más, ¿no? Que era estudiar otro idioma. ¿Y qué es lo que pasa en Francia que fue como tan decisivo en tu vida? Yo creo que fue ver en retrospectiva todo lo afortunado que fui y lo privilegiado de poder estudiar en las mejores escuelas, tener una buena calidad de vida, y justamente el decir, me puedo quedar aquí a estudiar la universidad o regresar a México y hacer algo por mi país, ¿no? Verdaderamente donde la gente me necesita y de donde yo soy. Bueno, pero a ver, en esta primera etapa, cuando regresas de Francia, ¿ya tenías el objetivo de que fuera relacionado con la educación o no? ¿O no lo tenías claro todavía? No, Ernesto, iba más hacia las políticas públicas, no hacia la educación. Ok. ¿Cómo se fue perfilando esto? Se va perfilando toda mi carrera. Pues he tenido varios personajes políticos que admiro. Iba mucho hacia el marketing digital político. A mí me gustaba toda la estrategia de campañas políticas, de buscar el cómo llegar a nuevas personas y poderles pues platicar lo de cada candidato, ¿no? Pero surge, Marilu, un momento muy importante, casi acabando la carrera, en el penúltimo semestre, conozco a una persona que es mi actual socio, Arat, una persona muy inteligente, y que me dice, Rodrigo, tú tienes muchos contactos a lo largo de tu carrera, has logrado hacer muchos contactos, muchas intervenciones con organizaciones civiles, pues con todo, ¿no? El mundo de la política, el mundo empresarial, de las organizaciones, y me dice, te tengo que contar mi historia.
y su historia realmente iba en que pues él no tuvo muchas oportunidades en la parte educativa y se enfocó también en trabajar. Entonces suspendió sus estudios por trabajar y él, una persona muy inteligente, empieza a trabajar desde joven, pero también a desarrollar una parte pues en todo lo que es mecatrónica, ingeniería, sin conocer mucho del tema, ¿no? Y me cuenta un proyecto que estaba pues en pañales, básicamente era una idea, y me dice, estudia por favor todo el problema de la educación en México, pero vete 80 años atrás, no te vayas 5, 10, vete 80, 100 años, y ahí fue cuando me meto a investigar un poco más de todo el problema educativo que existe en México a lo largo de los años. ¿Y qué encontraste? Y sí, lo que te iba a decir, ¿qué te encontraste? A ver, porque digo, tenemos idea, ¿verdad? Porque hemos pasado por ahí, pero bueno, ¿qué fue? Yo 80 años no, ¿verdad? Pero bueno. Sí, no, los 80. Ajá. O sea, no me he metido a esa profundidad a investigar. ¿Qué hallazgos tuviste? Pues me quedó la duda, así que dije, ¿por qué este tema, no? Qué importante. Y yo desde mi parte, pues no, nunca lo había visto desde otro escenario, ¿no? Entonces, me entran muchas preguntas de, somos un país con tanta gente, tanta riqueza, y no es normal que estemos en promedios tan bajos educativos, ¿no? Que siempre lo escuchas desde que vas en la escuela, de la prueba enlace, todos los exámenes, y México nunca logra estar en los más altos estándares comparado contra un país que tiene a lo mejor 3 millones de habitantes, ¿no? 5, 10. En México más de 125 y no logramos subir ese rango, ¿no? Entonces, lo que más encontré, Ernesto y Marilú, es la desigualdad de oportunidades. Yo creo que ese fue el reto que vi y de ahí empiezan a nacer muchas cosas, ¿no? Pero es la desigualdad en oportunidades educativas. Pero digamos, tú te fuiste muy atrás, como ya nos lo dijiste, casi 100 años atrás. En el momento cuando tú haces este estudio, me imagino que una de las cosas que más te han de haber impactado es que, pues, a pesar de que había pasado tanto tiempo, no había gran diferencia, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que quienes estudiaron, nuestros abuelos, nuestros papás, hacen referencia de que a lo mejor el nivel académico era mejor, había escuelas con pues maestros más capacitados y todo eso, pero en el momento, en el presente que era ese momento, ¿cuál fue la relación o qué encontraste ahí de tu presente, de ese estudio, con lo que veníamos ya arrastrando? Pues yo creo que es un sistema educativo que hemos tenido durante muchos años, décadas, y que fue copiado de otros lugares, ¿no? No lo creamos pensando en el contexto histórico, cultural, de oportunidades de los mexicanos. Fue un programa educativo traído de otros países y conformado en México. Pero no me enfoqué tanto al sistema, más bien quiénes terminaban y quién no. El principal tema que me enfoqué fue en la deserción escolar, ¿no? El por qué nuestra gente llega hasta la secundaria y en la prepa es donde se caen. Como que a ese tema fue al que más me metí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso? Justamente por la desigualdad de oportunidades, Marilu. Mucha gente, el 60% de los mexicanos, a sus 15, 16 años, tiene que salir a trabajar para generar un ingreso y ayudar al ecosistema económico familiar, ¿no? Esa es la realidad del 60% de los mexicanos. A los 15, 16 tienen que dejar la escuela para salir a trabajar. Muchos de ellos al empleo informal. A los 15 en México ya puedes empezar a trabajar, pero con una carta de autorización de tus papás. La realidad es que no muchos se meten a trabajar, pues digamos, a un empleo formal. Más bien se meten a trabajar al negocio familiar, ya sea el campo, ya sea la ferretería, ya sea la panadería de la familia, la tiendita de la familia. Y
ahí es cuando entra todo el problema, realmente. El dejar la escuela por salir a generar un ingreso. Fíjate que alguna vez me tocó, en la fundación donde estoy, hacer un estudio, participar en un estudio por un programa educativo que teníamos justo en zonas rurales, y encontramos eso, el tema de la deserción. Uno era lo que mencionas, el tener que salir a trabajar, y había dos opciones. O te quedabas a atender las tierras de tu familia, el ganado, lo que fuera, o migrar, ¿no?, pues las ciudades más cercanas, o pues ya hasta otros países, ¿no?, para buscar empleo. Pero otro tema también que había era el tema de los embarazos en gente joven. Entonces, el tema de la educación sexual impactaba mucho en la deserción. Por un lado, las niñas que se embarazaban, y por otro, pues el que le embarazó, digamos, el papá, porque ya no podía estudiar, tenía que salir a trabajar para mantener ahora a su pareja, a su nueva familia. Y también, a mí algo que me llamó la atención y que luego no queremos decir, o que no, por, ya sabes, no afectar susceptibilidades, pero estaba en este estudio que se hizo, el tema de la apatía. Y la apatía venía un poco de temas de desnutrición, ¿no? Y de este tema de, pues si yo nací en una familia pobre, pues soy pobre y mis hijos eran pobres. O sea, entonces eran estas tres cosas lo que arrojó en el estudio que mandamos a hacer para saber por qué había esta deserción justo en adolescentes que estaban concluyendo la secundaria. Y eran muy pocos, pero muy, muy pocos los que querían continuar con sus estudios, pero que además sus familias tenían la capacidad económica, por lo menos de no requerirlo a trabajar, o de cuidar a los hermanitos, ¿no? Okay. Ya sabes. ¿Qué sucede cuando, haces este estudio que te pide tu amigo, y luego qué hicieron con esos resultados? Pues yo me quedo impresionado, y ahí es cuando digo, pues qué privilegiado soy de tener la oportunidad de haber tenido una educación buena, de no tener que salir nunca a trabajar y enfocarme al 100% en mis estudios, ¿no? Pero esa realidad no es la realidad de todos los mexicanos, ¿no? Y ahí entra ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Ok, si ya hay un sistema educativo, si ya están las razones, el por cuál la mayoría de la deserción está en eso. Y bueno, no solamente fue eso, Ernesto, fue ver el trasfondo. ¿Qué pasa con una persona que no termina la secundaria o el bachillerato, ¿no? Y también los resultados pues no son buenos, ¿no? Normalmente una persona, me voy a centrar en el contexto de que salió a trabajar. Salen a trabajar a los 15, 16, 17 años, a lo mejor consiguen su primer empleo. Es informal, no tienen seguridad social, no tienen ese respaldo, ¿no? O una persona ya mayor de 18, pero entra de salario mínimo, de puestos operativos principalmente, que no son malos, no son denigrantes ni mucho menos, al revés, se respetan mucho, pero entran a trabajar ahí a puestos operativos de salario mínimo, muchas veces. ¿Qué pasa? Hay muchos que adquieren la capacidad dentro del trabajo por un aprendizaje de conocimientos, y esa persona podría ser a lo mejor un puesto administrativo. Pero la realidad en México es que las empresas piden el certificado de bachillerato para poder subir de puesto administrativo. Entonces, ¿qué pasa aquí, Marilu? Es un círculo de pobreza realmente, porque entonces nunca van a poder salir de ahí porque no tienen el bachillerato. Pero ¿cómo van a obtener la secundaria o el bachillerato? A lo mejor si trabajan jornadas de entre 6 y 9 horas al día. ¿En qué momento van a la escuela? Muchos de ellos son madres de familia o papás, o cuidan a sus papás que son mayores de edad, o tienen hermanos chiquitos que tienen responsabilidades. La gente tiene responsabilidades. Entonces, creo que ahí es finalmente donde decimos, hay que ayudar a estas personas, hay que darles una segunda oportunidad de que puedan seguir trabajando, generen ingresos, pero que tengan un mejor desarrollo personal y profesional. ¿Y cómo surge? O sea, bueno, así surge entonces este proyecto, pero ¿cómo es que logran darle este enfoque? ¿Por qué preparatoria?
el nombre de IN, ¿qué significa? Sí, nos tardamos mucho escogiendo el nombre. Ok, sí somos una prepa, pero no una prepa tradicional, ¿no? Nosotros justamente era el cómo revolucionamos la educación. El objetivo principal en cuestiones era democratizar la educación. Democratizar la educación en México para que cualquier persona pudiera terminar sus estudios. Y sale Prepa-IN, la prepa inteligente de México, inclusiva también. Digo, les voy a contar más alrededor, pero realmente también vamos muy enfocados en ser 100% incluyentes, de apoyar a muchas personas con discapacidad a que puedan terminar sus estudios. ¿Cómo abren? Bueno, ¿tiene registro de la SEP o cómo captan a las personas, en dónde se promocionan? ¿Cómo es que empiezan a hacer esta convocatoria? Sí, realmente justo cuando hablo con mi socio le digo, a ver, sí, pero no podemos hacer un proyecto de acabar la prepa en 3 años como un sistema tradicional, ¿no? Pensando en una persona de 18 años que quiere regresar a estudiar, si tú le dices otros 3 años, por el tiempo la deserción es más alta. Entonces teníamos que crear un programa que fuera adaptado a sus necesidades, justamente, y a un tiempo en el cual para ellos fuera bueno y a la vez motivador. De decir, wow, en 4 meses... Claro, y conveniente, ¿no? Y conveniente. Justamente porque el 90% de nuestros alumnos requiere su certificado de bachillerato para tener mejores oportunidades laborales. Para eso lo requiere más la gente, ¿no? Entonces necesitamos buscar algo sencillo, también adaptado a las necesidades económicas, al nivel socioeconómico al que íbamos dirigido, que eso también les voy a contar, pero los precios de Prepa-IN realmente fueron fijados en una persona que gana el salario mínimo, y te estoy hablando de hace 6 años, que fue cuando cumplimos. No hemos subido los precios en ningún momento, ¿no? Hemos tratado, luchado con todo por mantener esos precios y que sea algo muy accesible para las personas. Pero a ver, entonces ya deciden crear la prepa y hicieron, digamos, un modelo educativo especial para la prepa, o es un híbrido de algo. O sea, ¿cómo está conformado, digamos, el modelo, el temario, los módulos, o cómo es esto? ¿En cuánto tiempo se hace la prepa? Y también saber, este certificado que ustedes dan, ¿qué validez tiene para que, bueno, en las empresas los acepten, ¿no? Claro, es importantísimo esa parte, pero sí, creamos todo el modelo tecnológico, sabiendo que las personas a lo mejor gastaban mucho en el transporte o no tenían el tiempo para trasladarse a una institución física. Entonces creamos toda la plataforma tecnológica adaptada justamente a sus necesidades para que desde el celular pudieran estudiar, aunque no tuvieran una computadora, una tablet, pero desde el celular, con que tuvieran internet, pudieran estudiar perfectamente. Eso fue como la parte tecnológica. Y luego la académica, contratamos a pedagogos y académicos, expertos en nivel media superior, que tienen muchos años de experiencia en lo que es el bachillerato, y todo está basado en los esquemas curriculares de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque necesitábamos justamente cumplir con esos estándares académicos para que el certificado tuviera validez oficial. Pero dentro de eso, creamos una metodología de estudio diferente, basada ya con todas las herramientas tecnológicas. Un aprendizaje en corto tiempo. Dentro de nuestros estudios también está algo muy importante. El mexicano promedio pierde retención de información a los 5 minutos. Tienes 5 minutos para captar al mexicano y que tenga retención de información. Entonces, toda nuestra plataforma va enfocada con una metodología similar de darles temas en un formato TikTok, que en 3 minutos, en 2 minutos te resumió todo un tema, pero realmente sí puedes adquirir ese conocimiento. Y basado obviamente con videos, infografías, PDFs, preguntas tipo examen, justamente para ir analizando. Y así es como se construye todo el modelo
académico y toca la parte de la certificación oficial. Tenemos un convenio con el Colegio de Bachilleres, el cual nosotros somos institución capacitadora y la certificadora y evaluadora es Colegio de Bachilleres, que es una parte de la Secretaría de Educación Pública. Y esto da mucha confianza aquí porque es un tema importante en México. Hay mucho fraude educativo en México. Hay mucha gente que les venden la idea de te voy a vender el certificado o mensualidades o tu prepa en un examen y realmente esos certificados son apócrifos. Entonces, aquí buscamos justamente darles esa seguridad de que era directamente la Secretaría de Educación Pública quien emite el certificado. ¿Cómo fue justo con la Secretaría de Educación Pública la presentación de este programa? Porque también me imagino que, así como acabas de mencionar, pues que la gente puede llegar con la persona no correcta. Sí. Seguramente en la Secretaría de Educación Pública han llegado muchas instituciones o escuelas, o como le queramos llamar, pues que no tienen el nivel que se requiere. ¿Cómo es que tienen ustedes este acercamiento? ¿Qué les pidieron como para revisar bien el programa que ustedes desarrollan para autorizar la certificación? Híjole, fue todo un proceso, una gestión de varios años, varias juntas, arreglando justamente todo el temario académico. Muchos me dicen, te enfrentaste mucho a gobierno, porque básicamente eres pues como competencia del gobierno, por así decirlo, ¿no? Y nos decimos, no, al contrario, nos queríamos volver un brazo del gobierno, justamente porque el gobierno atiende la educación tradicional, en edades, digamos, en el aula, ¿no? Pero ahí justamente buscamos, si nosotros desde la iniciativa privada tenemos esta oportunidad de apoyar al gobierno y tener a gente más preparada, pues al gobierno le va a convenir. Y también el gobierno tiene prepa en línea CEP, que es un modelo muy bueno, es totalmente gratuito, pero sí es para diferentes necesidades de la gente, ¿no? Por ejemplo, la duración es más larga, el temario académico es un poco diferente, pero digo, al final existen muchos subsistemas educativos que son buenos, ¿no? Nosotros no decimos somos el mejor o todos vénganse con nosotros, no, también cada persona es diferente y tiene diferente capacidad de aprendizaje, entonces cada persona debe encontrar su modelo educativo que mejor le funcione. Ok, pero entonces hubo o varias revisiones de estos módulos, de este método, de la metodología que ustedes desarrollaron y bueno, les dan la autorización, ¿no? Para poder emitir el certificado, que bueno, pues es lo fundamental, ¿no? Porque a final de cuentas, pues quienes toman estos cursos hacen una inversión para obtener este certificado, que a final de cuentas es lo que le va a dar la posibilidad de pues poder aspirar a un trabajo mejor remunerado, que esa es la idea, ¿no? Ahora, a mí me surge esta inquietud. Ya tienen esta autorización, esta validez y todo. ¿Cómo se promocionan? Porque como bien dices, hay pues muchos programas que te venden también esta idea, ¿no? De te vas a certificar muy rápido y tal. ¿Cómo saber que sí es un programa que tiene validez, efectivamente, que sí tiene validez oficial? ¿Y en qué ámbitos? O sea, ¿lo hacen en empresas? ¿Lo hacen con organizaciones? ¿O cómo es que llegan con los públicos a los que están dirigidos? Sí, primero Marilu, ya teniendo todo, justamente también vimos otro problema en la iniciativa privada, que es la rotación de personal. A las empresas le cuestan miles y millones de pesos anuales la rotación de personal porque gastan en atracción de talento, en capacitarlos, en darlos de alta en nómina, ante el IMSS, todo esto, darles uniforme y lamentablemente pues las personas rotan mucho, ¿no? Entonces, justamente hicimos también investigaciones con empresas diciéndole cuál es tu dolor, pues la rotación de personal principalmente a nivel operativo. Entonces hicimos una prueba en la industria hotelera y restaurantera, que es alimentos y bebidas, con un grupo restaurantero que tiene cerca de 2,000 colaboradores operativos. De estos 2,000 colaboradores operativos, entre el 70 y 80% no tenían
la secundaria ni la preparatoria terminada. Entonces, buscamos justamente esas alianzas con las empresas de decirle, tu empresa invierte en la capacitación de tus colaboradores, en el desarrollo personal y profesional, y vas a tener un retorno de inversión de tus colaboradores, ¿no? Y también estás apoyando todo el tema de la movilidad social con este tipo de programas. Y empezamos con empresas, primero a trabajarlo de esa manera, y bueno, a lo largo de los años, luego empezamos abierto al público en general, porque mucha gente nos lo pedía, nos decía, oye, yo no estoy en una empresa, pero pues me gusta, a mí ese modelo me funciona, lo necesito. Entonces lo abrimos también abierto al público en general, y también trabajamos con asociaciones, fundaciones, ONGs, y lo chistoso, acabamos trabajando con el gobierno municipales, gobiernos estatales, con los cuales hacemos equipo y apoyamos a parte de la población para que terminen con nuestro modelo. Interesantes alianzas. Sí, no, y además muy importante que este acercamiento a las empresas se me hace muy interesante porque efectivamente hay directivos, dueños de empresas que se preocupan por su gente y porque esté bien preparada. No siempre en todas está, digamos, disponible un sistema educativo que le puedan proporcionar a su gente, precisamente por lo que mencionabas de los tiempos, ¿no? Y justo a eso quiero llegar. ¿En cuánto tiempo una persona hace la prepa abierta? ¿Está medido por horas o por cómo está medido esto? Sí, nuestro objetivo es que terminen en 4 meses, más o menos dedicándole 40 minutos al día durante 16 semanas. Y justamente buscamos que ese tiempo de estudio sea en sus traslados, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, para que ellos puedan llegar a su casa y puedan hacer el lunch de los hijos, bañarse, estar con la familia. Entonces no interrumpir tampoco ni los horarios laborales ni los horarios familiares. Entonces, en ciudades como México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, el tiempo de traslado de una persona aproximadamente es de entre 40 minutos y hora y media. Entonces buscamos que en esos tiempos justamente estudien. La realidad es que no todos acaban en los 4 meses. También no es lo mismo un chavo de 19 años que dejó la escuela hace 2 que una persona de 50 que dejó hace 35 años. Sí, ¿no? Como que pierdes, ¿no? El entrenamiento de estudiar y todo esto, ¿no? Sí, también le tienen miedo al estudio en línea, realmente, ¿no? Entonces también es una parte de ayudarlos también emocionalmente, de estar con ellos, de decirles, sí se puede, aquí te vamos a ayudar, tienes el acompañamiento con profesores WhatsApp, clases en Zoom, o sea, no te vamos a dejar solo, no es una plataforma que al 100% autodidacta, ¿no? Siempre hay un acompañamiento atrás y justamente tienen hasta 1 año para terminar. Entonces hay personas que depende del tiempo que le dediquen, depende de su capacidad de aprendizaje, terminan en 4 meses, en 6 meses, en 8 meses o hasta 1 año, ¿no? Oye, pero a ver, si lo hacen en los traslados, que bueno, me queda clarísimo que los traslados en esta ciudad pueden ser muy largos, ¿no? Pero pues en el traslado vas allí que con otra persona, no hay lugar donde se sienten. ¿Cómo es que una persona puede enfocarse en el estudio mientras está pues lidiando con estos problemas del transporte, ¿no? Claro, es un reto importantísimo que no te voy a decir lo tenemos al 100% porque la realidad de cada persona, el traslado de cada persona es diferente. Sí, claro. Exactamente, pero justo con la metodología de estudio que tenemos, hemos identificado aprendizajes que, pues sí, mucha gente va parada, ¿no? No toda va sentada a lo mejor, o tiene que intercambiar traslados, entonces su atención no puede estar al 100%. Pero justamente con sistema de audio hemos buscado que el conocimiento sea más a través del sistema de audio que visualmente. Sí, además, bueno, no tendría que por ser siempre en el transporte, ¿no? Son estos tiempos muertos, ¿no? Que luego tienes, o a lo mejor estás esperando una cita médica, o no sé lo que sea, pues sí. Aprovechas para hacer tu módulo. Sí, o a lo mejor la mamá está esperando que el hijo está en alguna clase de algo, pues la mamá está supervisando. Lo comentaba para saber qué tan fácil es no distraerte, ¿sabes? Porque pues si no estás acostumbrado a otra vez retomar el estudio y, ¿no? Como sí, con todos estos distractores que mencionaste. Y sobre todo,
a ver, quien está tomando su curso en línea, explícanos, ¿es una aplicación, es una página, es un qué, sí, donde entran ahí, cómo es el acceso? Sí. Me imagino que ya una vez que se inscriben les llegará pues, su clave y su password, o sea, ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Qué es? Híjole, qué buena pregunta, porque ahí les va una anécdota muy importante. Cuando construimos todo el sistema operativo de Prepa-In, estaba pensado para hacer una aplicación móvil. Que corriera, hicimos las pruebas en nuestros celulares, corría perfecto, estaba padrísima la plataforma, pero son cosas que tener buenas intenciones, siempre debes de investigar atrás a quién le vas a enseñar, cómo le vas a enseñar y por qué. Y no habíamos descubierto que las personas que ingresan a Prepa-In, muchas de ellas son personas de un nivel socioeconómico diferente, que no tienen un iPhone, el último celular, última generación. Sí tienen un smartphone, pero a ese smartphone no le cabía una aplicación. ¿Por qué? Porque no tienen ni la memoria ni el procesador para correr la aplicación. Entonces, para los que tienen un iPhone estaba muy bonita la aplicación y todo, pero si tú realmente tenías una computadora antigua, no te podías conectar, la plataforma no corría. Entonces cambiamos todo el sistema operativo de Prepa-In después de invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y no nos habíamos fijado en ese detalle que era el más importante, porque ahí la gente es donde iba a estudiar. El 80% de nuestros usuarios estudia desde un celular, no desde una computadora. O sea que se tuvieron que regresar para realmente identificar las necesidades de las personas a las que pues se querían dirigir. Exactamente, ¿no? Marilu. Y estamos hablando de la brecha digital. También, ¿no? O sea, sí, claro, por supuesto. Definitivamente, y además supongo que en este descubrimiento de que, bueno, pues no todo el mundo tiene acceso a X tipo de teléfonos o aparatos y de tecnología, también supongo que se enfrentaron a la brecha digital en cuanto al conocimiento de uso de qué es la habilidad, ¿no? Sí, y de qué es una aplicación y cómo funciona, porque pues el público al que ustedes van dirigidos, no todos tienen acceso a este tipo de cosas, ¿no? O la facilidad, ¿no? O sea, como decías, igual es un chavo de 18 que una persona de 50, pues no es la misma habilidad que tiene un chavo de 18 que una persona mayor para poder acceder a la tecnología, ¿no? El conocimiento ahí también es distinto. ¿Y qué sucedió? Habilidad. Bueno, pues descubrieron esto que, digo, sí se tuvieron que regresar, pero entonces cambiaron el sistema. ¿O ya no servía de plano esa plataforma o cómo? Sí servía, pero realmente queríamos que fuera pues para todos, ¿no? Y más que nada justamente para las personas a las que íbamos dirigidos. Entonces, rediseñamos toda la estructura tecnológica y le hicimos una aplicación web. Y nos enfocamos mucho en decir, ¿qué pasa si una persona no tiene datos? Entonces ya no va a poder estudiar o qué, ¿no? Entonces buscamos todas las herramientas y hoy la plataforma es una aplicación web. Pueden descargar lo que van a estudiar cuando tienen un Wi-Fi, ya sea público, en la empresa, en el transporte público o en su casa, y descargan lo que van a estudiar para cuando no tengan internet pueda seguir estudiando, ¿no? Aprendiendo. Entonces sí, nos tuvimos que regresar todo, ver las necesidades en específico y le hicimos una plataforma web que corre ya en cualquier computadora. Una computadora de hace 10 años sirve perfectamente la plataforma. Y en un teléfono también, en un Android corre bien. En todos ya los teléfonos, mientras sea inteligente, corre perfectamente. Y nos enfocamos también en la parte de, oye, pero si el video está a tal resolución, pues van a gastar muchos datos, ¿no? Entonces, ir encontrando todas las cositas que eran importantes para nuestros estudiantes, irlas perfeccionando. Entonces ya el video tú le puedes bajar la calidad y ahí no gasta tantos datos. La verdad está muy padre. Oye, ¿y hay evaluaciones cada que terminan un módulo? ¿Cómo es esto? Y también, de haberlo, ahorita nos vas a contestar, si tienen que responder algo y no tienen conexión,
no sé si van contestando algo, hay una interacción que cuando ya tengan la conexión adecuada, se sube, se envía y ustedes la reciben, o no hay evaluaciones, o cómo es eso. Sí, está la plataforma con todos los contenidos académicos, que son videos, clases, infografías, preguntas, PDFs, y justamente hay evaluaciones cada tema. Cada tema, después de que ven el video, el PDF, toda esta parte, hay preguntas tipo examen. Entonces, con esto nos sirve para dos cosas: para identificar que el alumno no le está picando siguiente, y también le ayuda al alumno a saber si está aprendiendo correctamente o no. Entonces, cuáles obtuvo bien, cuáles obtuvo mal, y le sale el por qué, la razón de por qué fallaste en esto, ¿no? Como les platicaba, el acompañamiento es súper importante para nosotros y nos ha enseñado mucho. También, si nosotros una pregunta la formulábamos de, no sé, alguna manera, 2 más 5 es 7, y veíamos que, aunque la respuesta estaba correcta, la gente no entendía y salía mal. Entonces somos nosotros los que estamos enseñando mal. Tenemos que cambiar la metodología de la pregunta para que nuestros usuarios pues adquieran el conocimiento, ¿no? Hacerlo más sencillo para ellos. Entonces, nunca acabamos de aprender realmente. Todo el equipo de Prepa IN, tanto en tecnología como académico. Y sí, cada tema hay justamente evaluaciones. Bueno, al terminar, siempre cuando terminas prepa te dan un certificado, ¿no? Y tienes que presentar otro examen, o ya con los exámenes que van presentando ya se justifica esto? Entiendo que tienes que hacer un examen final, ¿no? Para que te lo puedan dar. ¿Cómo es esto? Sí, Marilu. Cuando ellos llegan al 100% de avance en la plataforma, lo registramos a un examen de certificación oficial. Presentan este examen, es un examen de opción múltiple, de 272 preguntas de opción múltiple. Presentan este examen y ya la Secretaría de Educación, Colegio de Bachilleres, nos dice si fueron aprobados parciales o reprobados, ¿no? En su caso. Aquí juega algo muy emocional también de las personas. También la deserción escolar se da por no sentirse con la inteligencia, con los recursos para poder estudiar, ¿no? Muchas veces le dijeron, tú no sirves para estudiar, y entonces la gente se queda con esa idea. Nosotros aquí, aunque tengamos un reprobado, siempre le damos ese acompañamiento, ¿no? Si presentó el examen a los 4 meses y lo reprobó, estamos con él en todo ese acompañamiento para que no desista, para decirle, no pasa nada, saliste mal en estas partes, hay que identificar por qué no saliste bien, ¿no? Y todo ese acompañamiento también emocional es muy importante para los estudiantes, pues desde chavos hasta los señores grandes, ¿no? Pero, perdón, es que con lo que estás diciendo de, bueno, reprobó y para que no se desmotiven, ustedes ahí dan este acompañamiento, pero en lo académico, cuando ustedes detectan que en cierta materia esta persona pues no entiende, porque pues nos pasa a todos, que hay cosas que luego no te entran, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede en lo académico? Porque si, digamos, en los demás temas va bien y en uno hay que reforzar, ¿cómo lo acompañan? Porque si quienes fuimos a la escuela convencional, donde tienes un maestro, donde tienes, bueno, ya en un dado caso que yo nunca hice, que fue copiarle al de al lado, ¿verdad? O preguntarle al de al lado, pues alguien que está solo y que no tiene este acompañamiento de un profesor, ¿cómo hacen ustedes para ayudarle? ¿Cómo refuerzan? Y además a tener la disciplina, ¿no? Porque cuando hacen en presencial, pues tienes un horario, claro, y es un reto. Yo veo eso y digo, es un reto. No creo que es para todas las personas, porque tú te tienes que imponer una disciplina para estudiar, para, como tú dices, no estudiar solito, ¿no? O estudiar con alguien más, pues, es complejo, ¿no? Sí, aquí, digo, hemos tratado de mejorar y siempre vamos a tratar de mejorar, pero algo muy bueno es que tenemos entre el 70 y 85% de aprobación en el primer intento de nuestros estudiantes cuando hacen este examen, ¿no? Entonces digamos que de 10 que presentan el examen, 7, 8 pasan a la primera vez, ¿no? Justamente todo el acompañamiento que les damos
es, ellos están estudiando en la plataforma y en algún momento algo no les queda claro, les sale que su respuesta es incorrecta en estas evaluaciones. Ellos cuentan con profesores vía WhatsApp de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces tienen duda y le escriben a un profesor y en menos de 5 minutos ya hay un profesor con ellos vía WhatsApp. Y además tratamos de hacer otro reforzamiento. Diario tenemos clases en Zoom con un profesor en vivo, dando clases de regularización. Entonces la gente decide si está en un tiempo libre, se puede meter o no se puede meter, o la puede ver después porque quedan grabadas. Entonces, combinando lo que es la plataforma, los profesores vía WhatsApp y los eventos académicos, es como un 360 de acompañamiento para mejorar estas tasas de aprobación. ¿Y ustedes tienen manera de, por ejemplo, ver quién se está rezagando y de tocar ahí base y, oye, ¿qué te está pasando? ¿Así o no? ¿O solo cuando esta persona hace contacto? No, sí tenemos. La misma plataforma nos indica si alguien no se ha conectado en 3 días, en 5, si no se ha metido a ningún evento en Zoom, si no ha hecho preguntas por el celular. Y lo que hacemos aquí con las empresas es decirle a las empresas, sí, yo soy tu brazo educativo, operativo, pero esto es en conjunto, es trabajar contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor al usuario, al colaborador de tu empresa, Milo, se le perdió el teléfono. Y pues dice, pues es la escuela, pues ni idea, y ya se quedó ahí. Y entonces si tú como empresa del área de responsabilidad social, de la Fundación de Recursos Humanos, no hay esa comunicación con la escuela de decir, oye, pues esta gente no está avanzando, hay que ver por qué, hay que ver, pues tiene riesgo de deserción. Y eso es lo que nos indica la plataforma. Entonces trabajamos con las empresas, con el área que lleva estos proyectos de educación, para ver qué está pasando con esas personas y cómo los apoyamos para evitar la deserción. Es como cuando te daban las boletas y te decían en la escuela, llévaselas a tu papá que te las firme. Pero ahí tú y entonces, firmar. Pero acá es con la empresa, ¿no? Sí. Y bueno, es un reporte de tus 100 o 1000 empleados que tienes inscritos, pues ahí viene reflejado quién sí está estudiando, quién no está estudiando. Y supongo que también esto les permite medir la deserción, ¿no? Y a lo mejor preguntar, bueno, no te interesó, no te gustó, no quieres estudiar, porque luego pues la empresa te empuja, ¿no? Y pues dices, bueno, ahí están todos, pues ahí voy yo a mí ni me gusta estudiar y pues tengo que entrarle, ¿no? También miden la deserción, supongo, y las razones. Sí, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay empresas que trabajamos con ellas y me dicen, oye, Rodrigo, tenemos, no sé, un ejemplo, 1000 colaboradores sin bachillerato y sabemos que no tienen. Los voy a obligar, van todos los 1000. Y es así de, no, por favor, no hagas eso. Vamos a tener unos resultados terribles. Realmente siempre tratamos de hacer un filtro para ver qué personas sí quieren estudiar y tienen el compromiso de meterse a este programa. Entonces, ya desde ahí, ya disminuiste un buen el rezago que ibas a tener. Totalmente, claro. Y lo que dices, justo las calificaciones. Nosotros somos la escuela, pero si llega la empresa y le dice al colaborador, oye, ¿no te has conectado? Ahí ya hay como un sentido más de responsabilidad de decir, pues si la empresa me está apoyando, pues yo también tengo que dar resultados. Entonces, nos ayuda, pero sí medimos la deserción. En algunas empresas hay más que en otras, pero bueno, hemos tratado de siempre formular estrategias para que haya la menos deserción posible. Oye, y por ejemplo, en el caso de las empresas, así que acabas de decir, quiero que mis 1000 colaboradores o 500, los que sean, se suscriban. ¿El costo por alumno lo paga al 100% la empresa o un porcentaje la empresa y otro el colaborador? En el sentido de, siempre lo que es regalado no es valorado al 100%. Y este tipo de programas, digo porque nosotros tenemos una experiencia similar, aunque tuvimos muy buenos resultados de deserción casi cero, pero generalmente cuando quien va a tomar estos cursos, aunque sea un peso que te cueste, lo valoras más y concluyes, ¿no?
No sé cómo es la experiencia que tienes tú con estas empresas, si hay algunas que lo paguen al 100 o otras se lo dividen ahí un porcentaje con el estudiante, ¿cómo es? Pues depende mucho de la estrategia y el presupuesto de cada empresa, pero justamente lo que dices es toda la razón. Hay empresas que lo pagan al 100% y no obtenemos los mismos resultados porque realmente, pues cuando es gratuito no hay un compromiso real por terminar, ¿no? Entonces, siempre les aconsejamos a las empresas, depende de tu presupuesto y tu estrategia de implementación, pues vete un 80-20, 70-30, hay empresas que se van 50-50 y realmente eso es bueno porque el colaborador pone de su parte, la empresa pone de su parte y ya estás conjuntando pues un esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces es cuando mejores resultados se tienen y pues las empresas, aparte de la responsabilidad social por sus colaboradores y mejorar la movilidad social, porque hay muchas empresas que, trabajamos con empresas que todos sus colaboradores necesitan licenciatura. Y dices, ¿y entonces cómo trabajas con ellos? También lo hacemos para los familiares de los colaboradores, todo ese entorno, ¿no? Entonces tratamos de mejorar todo ese entorno desde el colaborador hasta un familiar del colaborador que puedes impactar directamente en la educación de los hijos de tu colaborador, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿y si alguna empresa nos está escuchando o alguna persona que esté interesada en tomar este programa, en dónde puede encontrarlos? ¿Cómo puede inscribirse? ¿Cuáles son tus redes o números de contacto? Sí, buscándome a mí, Rodrigo Loesa, o en las páginas oficiales de prepain.mx y lo que podamos hacer para apoyarlas, ya sean empresas, fundaciones, pues la verdad trabajamos con todos, ¿no? Siempre buscamos el cómo apoyar diferentes comunidades y hacer equipo, ¿no? Más que nada es buscar una estructura para que estas implementaciones sean muy buenas, Marilu. O sea, claro. Sí, el buscar el cómo lo mejoramos, ¿no? Claro, no, y qué bien, porque bueno, Prepa es como el certificado obligado para cualquier trabajo. Entonces, pues qué bien que tengan esta iniciativa y que muchas personas que se hayan quedado sin los estudios de preparatoria, que no los hayan concluido, pues esta es una magnífica oportunidad para poder hacerlo. Yo quiero que nos compartas algún caso de éxito que hayas conocido en estos años de trabajo, donde a lo mejor una niña, un niño o adolescente o un adulto que ya no tuviera esa motivación o pues esas aspiraciones o que tenían pues a lo mejor un trabajo que como bien lo has dicho, pues todos son trabajos dignos, ¿verdad? Pero que le haya cambiado la vida, que hoy nos puedas decir, híjole, pues es que después de esto, ahora en lugar de pues no sé, a lo mejor estar trabajando en temas de aseo o de algún lugar, pues ya está en una recepción o es asistente de algún ejecutivo, no sé. Un caso de éxito que te haya así motivado a decir, híjole, de cuando me dijo mi amigo, échate estos 80 años de historia, valió la pena porque esta persona sí logramos cambiar su vida. Uy, sí. Digo, cada graduado verdaderamente es una historia diferente y muchas no conocemos el contexto que hay detrás. Entonces, cada graduado para nosotros es una historia de éxito. Pero sí, tengo dos en especial. Uno es de cuando recién empezamos. Una de nuestras primeras clientes fue un hotel muy famoso ahí en Reforma, en la Ciudad de México. El hotel nos dijo, me encanta la iniciativa, pongan un stand, todos los colaboradores que lleguen y se registren, nos lo pagamos al 100%, sin pensarlo. Entonces para nosotros era, nuestro primer cliente era una empresa importante y ¿cómo que lo van a pagar todo? Pues sí. Y era un lugar que tenía más de 800 colaboradores, entonces, pues qué mejor, ¿no? Pusimos el stand, íbamos yo y mi socio, que éramos los directores, los vendedores, todo, ¿no? Realmente como buenos emprendedores. Los profesores. Pusimos el stand, se empieza a llegar la gente de los colaboradores, se registraban, preguntaban, y ya al final cuando nos íbamos, se acerca el señor Diego, que le mando un saludo si escucha esto. Se acerca el señor Diego, una persona de aproximadamente 50 años, yo creo, 50, 54, no recuerdo.
y nos dice, oye, me interesa muchísimo. Era el más grande de los que había llegado al stand, ¿no? Me interesa. Y lo primero que pensamos, porque llegó mucha gente de una edad avanzada a preguntar que para sus hijos, para sus sobrinos y todo esto. Entonces pensamos que iba a ser para su hijo y nos dice el señor Diego, oigan, a mí me interesa muchísimo, está padrísimo. Yo tengo un celular, desde aquí puedo terminar. Y le dijimos, sí puede. Regístrese ahí, con mucho gusto. ¿Cómo se van a poner en contacto conmigo? No, pues a través del área de recursos humanos le van a hablar. Y nos dice, híjole, es que yo no soy colaborador de esta empresa. Realmente yo llevo 20 años trabajando en esta esquina y soy el bolero. Pero me conocen todos, el guardia, los de recursos humanos, todos. Entonces para nosotros fue, híjole, ¿qué hacemos? Hablamos con la empresa, le dijimos, está el caso del señor Diego. Ah, sí, lo conocemos, pero pues por políticas no es nuestro colaborador, ¿no? No podemos hacer pues un pago por una persona que no está dentro de nómina. Entonces decidimos apalabrarnos con la directora de recursos humanos de ahí y nos dijo, yo de mi dinero le voy a poner el 50% y Prepaín le puso el otro 50%. Entonces, bueno, pues pasan los estudiantes, se están estudiando y al momento de que entran los primeros certificados de la gente que se inscribió, nos aparece el del señor Diego. Entonces, ahí no teníamos el modelo de ir a las empresas, hacerles una graduación y todo esto. Se los mandamos a la empresa y la empresa lo repartía. Entonces la empresa pues lo repartió y esto es también muy chistoso porque pues cuando íbamos a salir a vender primero, pues dábamos nuestro celular, yo y mi socio, ¿no? Aquí tienes mi celular, cualquier duda, WhatsApp, todo. Y recibimos una llamada del señor Diego. Hola, soy el señor Diego Rodrigo. Y yo, no me acuerdo, ¿me puede dar más contexto? Sí, de tal hotel, no sé qué, me inscribí a la prepa con ustedes, nada más le hablaba para darle las gracias, porque me cambió mi vida. Y para mí ese momento fue ¿cómo le voy a cambiar la vida a una persona, pues a lo mejor de 54 años, ¿no? Por estudiar. Y me dice, porque le quiero contar que yo, pues en 40 años que llevo trabajando, nunca he tenido seguridad social, nunca sé cuánto dinero voy a llevar mensualmente a mi casa. Y lo más importante, este hotel ya me contrató porque era uno de los requisitos para poder trabajar con ellos. Entonces, ya tengo un trabajo estable, tengo seguridad social y tengo un ingreso verdaderamente, pues ya es seguro, ¿no? Ahí fue un momento en que dices, vale toda la pena lo que hacemos, ¿no? El cambio de plataforma y todo. Híjole, todo. Qué padre, sí. Qué padre caso, ¿eh? Pues un saludo al señor Diego. Sí, no, muchas felicidades. Muchas felicidades. A él por tener la iniciativa, sí, claro. A esta persona de recursos humanos que puso de su bolsa. Y a ustedes también, por becarle la mitad también, claro. Qué maravilla. Y fíjate, este podcast se llama Historias detrás de las causas y con esto justo le acabas de dar al clavo. Era lo que queríamos que nos compartieras, porque mucho más allá de lo que hacemos, del programa, así de los esfuerzos y todo eso, es esto a lo que queremos siempre llegar en este podcast, a estas historias de éxito, de transformación, porque todo este esfuerzo, desde que tú conoces a tu amigo y todo este proceso de vida, esta historia te sigue tocando. Digo, ahorita que nos la platicas a mí se me hace así, ¿no? Muy emocionante, ¿no? Y lo que dices es muy cierto, Ernesto. O sea, para quienes trabajamos en el sector, en una organización, en una empresa, en una fundación, o sea, de pronto el trabajo del día a día, sobre todo de oficina, te va comiendo tanto que hay momentos en los que se nos olvida o no tenemos tan presente para quién servimos. Y esto es un recordatorio del impacto que puede tener nuestro trabajo, del sentido que tiene y que hay que darle cada día, y de lo importante que es esto, ¿no? Cambiar historias, porque no es solo tu historia, sino es la historia de todas las personas que hay detrás. Y pues muchas gracias, ¿no? Qué lindo poder también como darle este cierre tan bonito. Exacto, sí, la verdad te agradecemos mucho esta historia del señor Diego porque refleja, hay muchos Diegos que claro. Se han graduado en Prepaín, seguro. En Prepaín, y cuántas historias de vida no le cambias a la gente. Por eso es tan importante la educación. Cuando oímos
que es muy triste cuando vimos el tema, por ejemplo, de la trata de blancas, de todos estos jóvenes que se los llevan, que los reclutan, porque no tienen oportunidades o que se los está llevando, pues ya sabemos, el narco o estas agrupaciones, ¿no? Y todo es por falta de oportunidades, por falta de educación. Y justo yo creo que lo que ustedes hacen es parte romper con esto y darle otras oportunidades, ¿no? A gente de todas las edades y que sepan que hay otras opciones y que el dinero fácil no lo es. Y digo, es fácil en el momento, pero las consecuencias siempre pues no son positivas, ¿no? Y cambiarle la vida a la gente a través de la educación se me hace maravilloso. Así es. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto que podamos presentar también a Rodrigo, porque sin duda es una opción para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, para, como bien dices, habrá muchos señores Diegos, y qué padre que ustedes estén haciendo esto. Y además con un programa tan novedoso, y qué bien que tuviste como el tesón, y tú y tu socio, de seguir y cambiar la plataforma y de hacer lo que tenían que hacer para que pudiera marchar y funcionar, ¿no? Y bueno, pues ya nos estamos acercando al cierre, y en el podcast que se llama Historias detrás de las causas, tenemos una tradición que consiste en que puedas repensar otra vez tu historia y todo esto que nos estuviste contando. ¿Quién fue la persona que motivó que sembró esta semillita en ti para que te dedicaras a lo que hoy te dedicas? Y que tú pudieras dedicarle este espacio. Puede ser una o muchas personas, pero que esa persona te haya impactado de tal manera que ahora estás haciendo lo que estás haciendo. Híjole, qué buena pregunta. Creo que son muchas que lo van involucrando, cada quien tiene su pedacito, desde tus hermanos, tu mamá, tu papá. Pero si fuera una persona, pues sí, hoy me toca decir que mi papá. Pero cada persona que está en tu vida, ya sea por un tiempo o por un largo tiempo, involucra parte de esas causas, ¿no? Como bien lo decías, Marilu, ahorita, el decir, los señores Diego, todo lo que has hecho, tú y tu socio, pero también es generar comunidad, ¿no? O sea, Prepa IN no sería si no es por los empresarios que invierten justamente en sus colaboradores, si no sería por toda la filantropía que existe también en fundaciones, en asociaciones, gente que le dedica su tiempo, todos los maestros, toda la docencia que también está involucrada porque hay docentes que no cobran, lo hacen realmente por un tema de responsabilidad y de educación, ¿no? De formación. Entonces creo que toda la comunidad que hemos generado es la responsable de que Prepa IN siga y que muchos señores Diegos o jóvenes Rodrigos se puedan terminar sus estudios, ¿no? Creo que es esa parte. Pues muchísimas gracias. La importancia de la colaboración, sin duda, tienes toda la razón. Y bueno, el buen uso de las nuevas tecnologías y preocuparse por la educación. Muchas gracias, te agradecemos esta charla, que nos hayas abierto esta posibilidad de un nuevo sistema de educación que hace mucha falta y ojalá que muchos alumnos más se estén graduando pues en este año y en los que vienen. Así es. Gracias Ernesto, gracias Marilu, a todo el auditorio, y digo, al final no tienen que ser una empresa, ¿no? Muchas veces en nuestra propia casa hay una persona que no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios, y desde ahí podemos empezar. Pues ya lo saben, quienes estén en esta situación, pues compartan esta información para que no se queden sin concluir sus estudios de preparatoria de una forma pues muy accesible. Así es que contacten a Rodrigo y a Prepa IN. Así es, y bueno, pues agradecemos a Kevin, a Casa Semefi, y recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y bueno, pues nos estaremos aquí reuniendo próximamente a escuchar una nueva historia detrás de las causas. Síganos en nuestras redes. Gracias. Gracias. Gracias.
Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros. Historias que inspiran.